Bien, en este video hablaremos acerca de los sistemas por unidad o valores en por unidad. Los sistemas en por unidad es un método práctico y habitual en el análisis de los sistemas eléctricos de potencia. Esto debido a la existencia de elementos con distintos niveles de tensión y potencias nominales. Al realizar una normalización, todas estas variables y parámetros quedan en torno a la unidad. A esta normalización se le denomina valores por unidad y se establece a través del cociente entre el valor real del parámetro o variable y un valor base definido previamente. Bien, ahora como introducción hablaremos acerca de los valores en por unidad de forma general. Las magnitudes físicas se pueden expresar en función de sus unidades o pueden ser expresadas en por unidad cuando se le divide su valor por una magnitud base. Al referirnos de magnitudes físicas, estamos hablando de no solo del voltaje ni de la corriente, sino de la temperatura, de la densidad, de la viscosidad, etc. En este caso, tomaremos como ejemplo a la densidad del aceite. La densidad, como tal, se puede expresar en función de masa entre volumen, como unidades, pero también se puede expresar en función de una magnitud base, que esa magnitud base sería la densidad del agua para el caso de los fluidos. Entonces, el cociente entre la densidad del aceite y la densidad del agua se denomina la densidad relativa, que justamente se encuentra en un sistema en por unidad. Como ya hemos definido, a la acción de dividir un valor o magnitud base entre su valor base, a esta acción se le denomina normalización. Bien, en el caso de los circuitos eléctricos, un valor base o una magnitud base es un valor arbitrario, pero con criterio. En el análisis de las redes eléctricas y de los sistemas eléctricos de potencia, lo habitual es definir una base y una potencia base. A la potencia base generalmente se le representa como n base o S sub base, ¿no? Que ambos nos dan como notación de una potencia aparente. Y una tensión base, a la cual definiremos como símbolo de V sub base. Bien, en esta parte tenemos como ejemplo un diagrama unifilar de un sistema trifásico. Este sistema trifásico está compuesto por dos transformadores, un transformador 1 y un transformador 2 con sus respectivas relaciones de transformación. Además de ello tenemos un generador que tenemos en el lado izquierdo y una carga, la cual consume toda la potencia que se le entrega, denominada N sub L. Bien, y en la parte central tenemos una línea de transmisión, la cual está operando a 220 kilovoltios. Entonces, en primer lugar vamos a pasar a definir las zonas. Como tenemos esta definición, aquí esta definición, es que los niveles de tensión definen las zonas. Entonces, los niveles de tensión nos proporcionan los transformadores. Entonces, cada lado del transformador, sea en alta o en baja, a la vez de definir un voltaje o un nivel de tensión, nos está definiendo una zona para el caso del análisis de los circuitos. Entonces, ¿cuáles son los criterios que debemos determinar para elegir un valor base ideal o práctico? Para el caso del voltaje, ese valor base es un valor arbitrario, pero se recomienda tomar el mayor nivel de tensión como valor base y como la zona 1. Además, es un valor que varía con el nivel de tensión. Para el caso de la potencia base, se considera 100 MVA como un valor práctico que facilita cálculos numéricos, pero este valor de la potencia base no varía con el nivel de tensión. Entonces, es un valor único para las tres zonas. Entonces, con estos criterios a tener en cuenta, nosotros vamos a definir el voltaje base, siendo 220 kilovoltios, el mayor nivel de tensión en todo el diagrama o en toda la red, y definiendo también como la zona 1. Entonces,
Al nosotros ya tener nuestro voltaje base, procedemos a hallar los voltajes bases en las respectivas zonas. Para este caso se enumeró, claro está, la zona del centro, la zona de la línea de transmisión como zona 1, y arbitrariamente se eligió la zona 2 y la zona 3. Entonces proseguimos con el análisis de los voltajes bases en cada zona. Ahora nos toca hallar el voltaje base en la zona 3. El voltaje base en la zona 3 lo calcularemos con la relación de transformación del transformador 1. Esta relación nos va a ayudar a relacionar el voltaje base de la zona 1 con la zona 3, como se explica en esta fórmula. Por otro lado, para el cálculo del voltaje base en la zona 2, el transformador 2, quien se encuentra entre el voltaje 1 y el que se encuentra entre la zona 1 y entre la zona 2, con su relación de transformación nos permitirá hallar el voltaje base en la zona 2, obteniendo un valor de 23.5 kilovoltios. Como resumen de toda esta parte, tenemos que, una vez hallado ya nuestros voltajes bases en cada zona, en la zona 1, en la zona 2 y en la zona 3, procedemos a normalizar los parámetros o variables en cada zona de la línea de transmisión. Entonces, tenemos el voltaje de barra en la barra A de 12 kilovoltios y el voltaje en la barra E de 22.9 kilovoltios. Entonces, estos valores hay que normalizarlos para tener un sistema en por unidad. El voltaje A en por unidad sería entonces el valor real. El valor real sería el voltaje en la barra A entre el valor base de la zona. En este caso, el voltaje en A se encuentra en la zona 3 y le corresponde un voltaje base de la zona 3, obteniendo un valor de 0.96 en por unidad. Es un valor adimensional. Por otro lado, tenemos el voltaje base, pero no tenemos el voltaje en por unidad de la barra E. La barra E se encuentra en la zona 2, por lo tanto le corresponde un voltaje base de la zona 2. Al hacer esta división obtenemos un valor de 0.974. Bien, finalmente, ¿cuál es la conclusión de todo esto? De utilizar los sistemas en por unidad en el análisis de un circuito eléctrico de potencia. Es que los transformadores se convierten en impedancias, ya no generan ese efecto de cambio en el nivel de tensión, sino solo es una caída de tensión, como nos representan estas imágenes. Pasamos de tener una relación de transformación o un transformador a solo tener una caída de tensión o una impedancia. ¿Y esto qué ocasiona? Esto ocasiona que exista una sola corriente por el circuito, facilitando los cálculos. Y de esta manera se puede aplicar toda la teoría de circuitos eléctricos que se conoce, como la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton, para el análisis de los respectivos circuitos eléctricos a detallar. Bueno, espero que este video les haya sido útil y nos estamos viendo en otra oportunidad.